Pasamos a la parte de movilidad del clúster 5. Buenas tardes a todos y todas. Solo quiero recordar que tenéis la posibilidad de hacer preguntas en directo a través de la aplicación de la plataforma, escaneando el código BIDI o a través del botón habilitado para ello. Durante los últimos 7 años hemos estado hablando sobre el reto 4 de Horizonte 2020, el reto de transporte inteligente, ecológico e integrado, uno de los retos sociales con más presupuesto del programa, del Pilar 3. Tenemos un apoyo y una orientación política y estratégica. Fundamentalmente proviene del Libro Blanco de Transporte, que es una hoja de ruta que se define en 2011 para conseguir o plantear objetivos para llegar a una reducción de CO2 del 60% para 2050. Pero hay otros documentos, otros objetivos, otras estrategias que también influyen en el transporte, en el reto 4, como son los documentos, el documento de decarbonización, los paquetes de movilidad. Tenemos la unión energética y también la estrategia de innovación e investigación para el transporte. Este presupuesto que tenemos dentro del reto 4 se va a implementar fundamentalmente de dos formas. Por un lado, a través de un programa de trabajo. Un programa de trabajo bianual de investigación e innovación para proyectos colaborativos. En este caso, la Comisión Europea se encarga de la parte legislativa y estratégica, lo que quiere decir, fundamentalmente, que va a adoptar los programas de trabajo, a veces con ayuda de asociaciones o actores externos. A partir de ahí, a partir del lanzamiento de la convocatoria, es la agencia INEA la que se encarga de la gestión de todo el proceso. Así que bajo este programa de trabajo vamos a tener fundamentalmente 3 convocatorias. La primera, enfocada a movilidad para el crecimiento, que va a abordar o atacar casi todos los modos de transporte. La segunda, transporte autónomo por carretera. Y una tercera convocatoria, vehículos verdes, vehículos sostenibles. Esta convocatoria se va a apoyar en un partenariado público-privado contractual, que es básicamente una asociación que firma un memorando de entendimiento con la Comisión Europea, define unas líneas necesarias de investigación e innovación para atacar un problema concreto, en este caso para el transporte por superficie sin emisiones o reduciendo las emisiones, y la Comisión, que es la que adopta el programa de trabajo, usa parte de esta información para alimentar la convocatoria. Por otro lado, tendremos programas de trabajo que gestionan directamente lo que se llamó en Horizonte 2020 los partenariados público-privados institucionales. En este caso, para transporte, tenemos 3 artículos 187, que son empresas comunes con entidad jurídica propia que gestionan su presupuesto para sus líneas de actividad concretas y gestionan todo el proceso de la convocatoria. Estos 3 partenariados, artículos 187, son Clean Sky 2, enfocada a una construcción aeronáutica más sostenible, más eficiente, SESAR, enfocada a gestión del tráfico aéreo más eficiente y más sostenible también, y Shift2Rail, enfocada a sistemas ferroviarios más competitivos, más eficientes. A través de este presupuesto, a través de estas convocatorias, se ha conseguido mucho, se ha conseguido un transporte más inteligente, más ecológico, más integrado, pero aún queda mucho porque el transporte sigue suponiendo el 23% de las emisiones de CO2 y se mantiene dependiente del petróleo en un 92% de su demanda. Lo que quiere decir que hay que seguir invirtiendo en investigación, en innovación, pero también en aplicación de soluciones y su llegada temprana al mercado. Así que dentro del nuevo programa marco de Horizonte Europa tendremos dentro del Pilar 2 un clúster llamado Clima, Energía y Movilidad. Y dentro de esta parte, de este clúster, tendremos el presupuesto que se enfoca al transporte, pero no solamente al transporte, sino también a los sistemas de movilidad. Veremos que hay una consecución lógica, una similitud estructural entre el transporte en Horizonte 2020 y lo que vamos a ver en el transporte y la movilidad en Horizonte Europa. Habéis escuchado a mis compañeras y compañeros hablar sobre el Plan Estratégico de Innovación e Investigación Multianual, que es un plan estructurado para definir los programas de trabajo que nos llevarán a las convocatorias de Horizonte Europa. Pues bien, en este plan estratégico tendremos lo que definen las orientaciones estratégicas y además los impactos que se esperan obtener.
Para transporte, para movilidad, vamos a tener dos impactos esperados. Uno, enfocado a un transporte más seguro, para estar alineados con las estrategias políticas, y otro para un transporte más seguro, para unos sistemas de movilidad mucho más eficientes. Estos impactos se van a transformar en lo que la Comisión Europea llama los destinos. Los destinos no son más que los bloques en los que se divide un programa de trabajo. Estos destinos van a estar divididos a su vez en áreas y bajo esta área vamos a encontrarnos los topics de las convocatorias de Horizonte Europa. Así que si tenemos dos impactos, vamos a tener dos destinos dentro del programa de trabajo de transporte, dentro del programa de trabajo de movilidad del clúster 5, uno enfocado a soluciones competitivas y limpias para un sistema de transporte, para todos los modos de transporte, y un segundo destino, el destino número 6, que va a estar enfocado a un transporte más seguro, a unos servicios y unos sistemas de movilidad más inteligentes. Dentro del destino 5, el que está enfocado más a los modos de transporte, vamos a encontrarnos 4 áreas. La primera, transporte por carretera, emisiones cero. Esta área va a estar apoyada por un partenariado coprogramado, que aquí en Horizonte Europa es algo parecido a lo que teníamos en Horizonte 2020. En ese caso eran los partenariados contractuales. En este caso, además de firmar un memorando de entendimiento con la Comisión, este partenariado tiene que definir una agenda estratégica de investigación e innovación en un sector concreto, para una línea concreta, en este caso para transporte por carretera sin emisiones. Este partenariado lo que pretende es abordar todos los sistemas de transporte, no solamente los vehículos, siendo el vehículo una parte del sistema. Y, por supuesto, vamos a intentar, en este caso, acelerar los desarrollos y su llegada temprana a mercado. Tenemos que tener en cuenta que el transporte, la movilidad, supone, sobre todo en las ciudades, un problema enorme para la contaminación. Así que, de alguna manera, tendremos que encontrar demostradores y soluciones tempranas. En el sector aviación podemos hablar de dos tipos de impactos diferentes. Un impacto a largo plazo, que son las emisiones de CO2, que conocemos y en su mayor parte dependen del combustible que usamos, y las emisiones a corto plazo, el impacto a corto plazo, como podrían ser las emisiones de hollín, de óxidos de nitrógeno, de vapor de agua, y estas emisiones no las conocemos tan bien. El sector aviación sigue suponiendo un 3,9% de las emisiones de CO2 y aunque es un sector que sí que ha implementado y ha invertido mucho para la reducción del impacto medioambiental, también es un sector que ha crecido muchísimo en estos años y a pesar de la crisis seguirá creciendo, con lo cual hay que abordar estos problemas y estas soluciones para llegar a una aviación sostenible, climáticamente neutra para 2050 y para un sector de aviación digital. Para eso, en esta área vamos a abordar las actividades de TRL1 a TRL4, fundamentalmente. Investigación a medio-largo plazo. El transporte marítimo, sin embargo, ha estado trabajando mucho para conseguir un partenariado y, finalmente, en Horizonte Europa lo consigue. Tiene un partenariado enfocado a las emisiones cero para transporte marítimo que fundamentalmente va a intentar implementar las soluciones antes de 2030, de forma que para 2050 la mayor parte del transporte marítimo sea climáticamente neutro. Con lo cual nos vamos a encontrar con TRLs muy altos y demostradores. Obviamente también tendremos oportunidades para investigación a medio y largo plazo y para soluciones disruptivas. Cuando digo que el partenariado parcialmente alimenta esta área, quiere decir que también tendremos oportunidades fuera de lo que propone este partenariado para el transporte marítimo autónomo y para la competitividad del sector. Y tendremos, por supuesto, una cuarta área horizontal enfocada al impacto del transporte en el medio ambiente y también en la salud humana. Como hemos dicho antes, sobre todo en las ciudades, la contaminación depende mucho de las emisiones de transporte, pero no podemos olvidarnos del ruido, que es un problema muy grave para la salud. Y aunque los modos de transporte más eléctricos pueden más o menos solventar este tipo de problemas, debemos tener en cuenta que no todos los modos de transporte son fácilmente electrificables a corto o medio plazo, con lo cual tenemos que encontrar soluciones alternativas a esto. El destino número 6, como veíamos, va a estar enfocado fundamentalmente al transporte seguro y a los sistemas de movilidad inteligentes. Tendrá 3 áreas, la primera de ellas enfocada a una movilidad cooperativa, conectada y autónoma.
Ya tuvimos en Horizonte 2020, lo vemos al principio, una convocatoria enfocada al transporte autónomo, en ese caso por superficie, por carretera, fundamentalmente. Y en este caso va a ser igual, solo que a veces va a buscar sinergias con otros modos de transporte. Y va a estar apoyada por un partenariado coprogramado que va a intentar incluir este sistema de movilidad autónomo dentro de un sistema real de tráfico, para, fundamentalmente, por un lado, explotar los beneficios, pero también para minimizar los efectos adversos que puedan surgir de este sistema mixto, como por ejemplo el aumento del tráfico. Tendremos, como pasa en el resto de los modos de transporte, líneas con TRL altos, porque queremos de nuevo que las soluciones lleguen a mercado o simplemente lo antes posible, con lo cual nos encontraremos con demostradores a gran escala. Tenemos una segunda área que va a estar enfocada al transporte sostenible multimodal para pasajeros, pero también en este caso para mercancías. Es necesario para tener una movilidad eficiente y fundamentalmente tendremos tres ejes en los que nos vamos a basar. En la parte de infraestructuras para permitir la inclusión de nuevos sistemas, nuevos vehículos y operaciones en todos estos modos. Tendremos una segunda parte, que será la parte de logística para mejorar el flujo del transporte de mercancías, y una tercera parte, la parte lógica, que es la gestión de tráfico como pegamento para este sistema de transporte completo. La tercera área va a estar enfocada a seguridad y resiliencia para todos los modos de transporte. Hemos visto que los modos de transporte se van a abordar en el destino 5, pero todo lo relativo a seguridad, resiliencia o al menos la mayor parte se va a abordar dentro de esta tercera área. Además, esta tercera área va a estar dividida en tres partes fundamentales, que van a ser los modos de transporte: seguridad para aviación, seguridad para transporte marítimo y seguridad para transporte por superficie. Así que, por un lado, hemos visto que el presupuesto de transporte, de movilidad en Horizonte Europa, se va a dirigir, se va a implementar a través de los destinos 5 y 6 del programa de trabajo del clúster 5, del clúster de movilidad, energía y clima, pero también, así como pasaba en Horizonte 2020, se van a dirigir a través de lo que aquí en Horizonte Europa se van a llamar partenariados institucionales. Para movilidad tendremos 3 de ellos, de nuevo artículo 187, partenariados que tendrán que definir una agenda estratégica de investigación e innovación, pero además tienen que comprometerse a una coinversión antes de que el Consejo los adopte. Estos partenariados, como digo, son continuación de lo que ya teníamos en Horizonte 2020. El primero de ellos, Clean Aviation, que es continuación de Clean Sky, construcción aeronáutica más sostenible, más eficiente, y en este caso debe complementar a lo que vimos dentro del destino 5. Recordáis que hablamos sobre un bloque dentro del destino 5 que está enfocado a aviación y que iba a estar fundamentalmente enfocado a TRLs bajos, TRL1, TRL4, investigación a medio y largo plazo para el sector aviación. Bueno, pues este partenariado lo que va a hacer es complementar lo que se desarrolle en esa área, TRL3, TRL4 hasta TRL6, fundamentalmente, demostradores. Con lo cual, este partenariado se va a dividir fundamentalmente en 3 ejes. Un primer eje enfocado a una arquitectura eléctrica, una arquitectura híbrida, que nos va a llevar a un demostrador de un avión regional híbrido y eléctrico. Un segundo eje que va a estar enfocado a una arquitectura ultra eficiente, que nos va a llevar a un avión, una aeronave de corto medio alcance ultra eficiente. Y un tercer eje que va a estar enfocado a soluciones disruptivas o al menos soluciones novedosas para poder conseguir un avión propulsado por hidrógeno. La inversión en aeronaves no es suficiente para llegar a un sector de aviación climáticamente neutro para 2050, porque, al menos con los combustibles que estamos usando actualmente, parte de este impacto proviene de la fragmentación del espacio aéreo, en este caso el espacio aéreo europeo, con lo cual se plantea la financiación de la continuación de SESAR, Integrated Air Traffic Management. Este partenariado intentará abordar estos problemas que hemos visto y otros, como por ejemplo la inclusión de nuevos vehículos en un sistema
aéreo que cada vez son pues más digitales y más autónomos. Este partenariado va a intentar buscar o encontrar la solución de espacio digital europeo que define el Plan Maestro de Gestión de Tráfico Aéreo de 2020. Y por último tendremos la continuación de Shift to Rail, Transforming Europe's Rail System, que como su nombre indica pretende transformar el sistema ferroviario europeo en un sistema más eficiente, más flexible, más sostenible y más autónomo también, como en el resto de los modos de transporte, o al menos en parte de ellos. En este caso pretende hacerlo a través de 8 grandes proyectos transformadores, como pueden ser, por ejemplo, los sistemas de RTMS, de gestión de tráfico, el tren más autónomo o soluciones a medio y largo plazo más disruptivas, como podría ser, y esto aún por confirmar, el Hyperloop. Este partenariado pretende que la sociedad vea el sistema ferroviario como un medio de transporte más cercano, más sostenible y con un énfasis muy importante en el transporte de mercancías. Así que hasta aquí, y como resumen, hemos visto que la mayor parte del presupuesto para movilidad en Horizonte Europa aparece dentro del programa de trabajo, dentro del clúster 5, parte a través del programa de trabajo con áreas y convocatorias colaborativas y abiertas, y parte del presupuesto se va a gestionar a través de estos 3 partenariados institucionales. Pero ahí, no quedan las oportunidades para transporte y para movilidad. Tendremos otras oportunidades fuera de los destinos 5 y 6 y fuera de estos partenariados. Mi compañera Luisa os habló del partenariado institucional Clean Hydrogen, que está enfocado a la producción y distribución de hidrógeno limpio, pero también hacia su uso final que en parte va a ser a los sistemas de movilidad, a los sistemas de transporte, con lo cual va a haber una relación muy importante entre este partenariado, el partenariado de aviación, el partenariado de ferrocarril y los destinos de transporte marítimo y transporte por carretera. Lo mismo nos va a pasar con la parte de baterías, un área que aparece dentro del destino 2, que está apoyado por un partenariado coprogramado. Este bloque, esta área, va a apoyar a todos los modos de transporte. Ya tuvimos en Horizonte 2020 una convocatoria para baterías que apoyaba fundamentalmente el transporte por carretera, el transporte marítimo, pero aquí se va a extender a todos los modos de transporte. También tendremos, bajo el destino 2, un partenariado, en este caso cofinanciado por los Estados miembros, hacia una transición urbana, donde también encontraremos oportunidades fundamentalmente para la parte de movilidad urbana. Y fuera de estos partenariados, fuera de los partenariados de movilidad, fuera del destino 5 y 6 y del 2, fuera del clúster 5 y fuera del pilar 2, tendremos oportunidades, por supuesto, para financiar tecnologías, pero no solamente de investigación e innovación. Tenemos claro que también en este programa marco necesitamos implementación de soluciones y su llegada temprana a mercado, con un énfasis importante, muy importante en los demostradores. Tendremos muchas oportunidades, pero para eso tendremos que esperar a que se adopten los programas de trabajo. Tanto mi compañero Julio Dolado como yo formamos parte hasta ahora del equipo de transporte de Horizonte 2020 y a partir de ahora del equipo de movilidad de Horizonte Europa. Estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis relacionado aún con lo que está terminando de transporte y con lo que viene de movilidad. Y solamente una cosa más, antes de despedirme, no os vayáis. Ahora mi compañera Lidia, mi compañera Luisa y yo vamos a contestar a las preguntas que habéis hecho en directo para el clúster 5, el clúster de clima, energía y movilidad. Muchas gracias.